Saludos, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Aragonés de Elche les da la bienvenida a esta retransmisión en directo que les ofrece a esta hora de la mañana desde el Gran Teatro de Elche, fieles a nuestra cita. Como cada 12 de octubre nos disponemos a pasar una estupenda mañana del Día del Pilar. Felicidades a todas las aragonesas y a todos los aragoneses que se van sumando a esta transmisión en directo que el Centro Aragonés de Elche les ofrece desde todas sus redes sociales, donde a esta hora de la mañana estamos preparados para vivir un auténtico festival de jotas. Ya se encuentra en el escenario la presentadora María José Rodes, quien en unos instantes va a dirigirse a todos los espectadores, a toda la gente que se encuentra ya aquí. Miembros de la... Sí, pero ya está. Acompañáis con vuestra presencia al grupo de jotas del Centro Aragonés de Elche. Queremos aprovechar la ocasión que nos brindan las nuevas tecnologías para saludar y felicitar las fiestas del Pilar a todos los aragoneses y a todas las casas de Aragón en el exterior y en el resto del mundo, que con nosotros festejan a nuestra Virgen del Pilar y a nuestra tierra, y también a aquellos que están siguiendo la retransmisión de este festival que está llevando a cabo nuestros amigos de Versión Radio, Antonio Sánchez y Javier Muñoz Comunicación, por las páginas del Centro Aragonés de Elche que tenemos abiertas en las distintas plataformas, Facebook, YouTube, Twitch y Twitter. Un año más celebramos en este escenario del Gran Teatro de Elche la festividad de la Virgen del Pilar. Y como cada año, con el grupo de jotas del Centro Aragonés de Elche, vamos a hacer un recorrido por las 3 provincias de Aragón. Pero antes voy a dar la palabra a nuestro presidente. Buenos días. Queremos dedicar estas líneas, un recuerdo muy cercano para todos ellos. Y deseamos que allí donde estén puedan sentir el mensaje que les mandamos con tanto cariño y admiración. Y que nuestros cantos y repique de castañuelas lleguen tan alto que por unos momentos vuelvan a mirar aquí abajo y sentirse parte de lo que siempre han sido. Especialmente queremos dedicar el Festival de Jota para nuestra queridísima Elvira Sebastián Draide, que la Virgen del Pilar la llamó el pasado mes de enero tras una corta pero grave enfermedad. Elvira ha estado con nosotros desde la fundación del Centro Aragonés y especialmente vinculada a la Junta Directiva de la Asociación desde hace más de 10 años como vicepresidenta. Hoy tendría que estar aquí con nosotros, dirigiendo y organizando cada detalle, como siempre hacía desde la sombra, para que el grupo de jota y el grupo de tambores pudieran brillar. Ya no es el caso, ya no puedo hacerlo físicamente todo lo que hacía. Por ello, quisiera resaltarles públicamente que la labor que realizó desde su ingreso en la Junta Directiva fue destacadísima, ya que ella, junto al resto de componentes que me han acompañado en estos años de presidencia, han logrado que el Centro Aragonés tenga su rinconcito en la ciudad cuando llega el mes de octubre y que tanto los sones de las jotas como los toques del Bajo Aragón suenen en nuestra ciudad de Las Palmeras como si del mismo Aragón se tratara, estremeciendo a corazones propios y ajenos. Somos pasión y sentimiento y ella siempre lo supo. Reza la jota. Dicen que un querer se olvida poniendo tierra por medio, pero hay quereres que no mueren si no es con la tierra encima. En tu caso, ni con la tierra encima. Siempre estarás presente en cada acto que realicemos porque siempre serás gran parte del Centro Aragonés y tu legado en esta asociación será recordado por generaciones venideras como una de las grandes valedoras que hizo fuerte y valiente al Centro Aragonés. Te queremos, Elvira. Hasta siempre. Después de este recuerdo para todos ellos, comenzamos este festival con la actuación del grupo de baile. El fandango, a pesar de que su nombre evoca tierras andaluzas, es un baile que se ha extendido con más o menos representación por casi toda la geografía española. En Aragón encontramos concretamente en el valle del río Mijares, en la provincia de Teruel, en distintas localidades donde el grupo Somerondón ha estado trabajando para recuperarlos.
Es posible que los fandangos llegaran traídos por arrieros y carreteros desde la cuenca levantina hasta la cuenca del río Mijares, aunque otra posibilidad es que fueran los hombres que bajaban a recoger la oliva hasta Andalucía. El grupo de baile les va a mostrar a continuación el fandango de Rubielos de Mora. El momento en que se ejecutan estos fandangos es cuando en los bailes del pueblo la gente se cansaba de bailar la jota y sin interrumpir la música enlazaban el aire de jota con el de fandango, avisando el cantador de ello mediante el último verso de la última copla de la jota. Y aquí se acaba la jota. Con todos ustedes, el fandango de Rubielos de Mora. Salte un día de una vez, 16 escalericas. Salte un día de una vez, porque me ayudó tu padre ya a saltarlo con el pie, a saltarlas con el pie. Se acaba la jota. El fandanguillo de Cádiz
vamos a escuchar esta mañana será interpretada por una de nuestras cantadoras. Con todos ustedes, Majo Villalobos. Gigantes y cabezudos es una zarzuela en un acto y 3 cuadros, escrita por Miguel Echegaray y Eizaguirre, y con música del maestro Manuel Fernández Caballero. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1898. El coro y la rondalla del Centro Aragonés les van a ofrecer uno de los momentos más emotivos de esta zarzuela, cuando junto al río, viéndose al fondo Zaragoza, con las torres del Aseo y las cúpulas del Pilar, entra un grupo de repatriados que regresan derrotados de la guerra. Todos lamentan el tiempo que estuvieron ausentes y la alegría de reencontrarse con su ciudad que tanto aman. Y llegamos al momento cumbre de esta obra, cuando en el último cuadro de la zarzuela, a la salida de la procesión, Pilar y Jesús, los protagonistas de la obra, se vuelven a encontrar. Si hay una jota conocida por todos, sean o no amantes del folclore aragonés, es sin duda esta. Con todos ustedes, la rondalla, el coro y el grupo de baile del Centro Aragonés de Elche, interpretando el coro de los repatriados y la jota de Gigantes y Cabezudos. Madres, cuánto han llorado, y a Zaragoza vuelvo a pisar, allí la Aseo, allí el Pilar, y a Zaragoza vuelvo a pisar, allí la Aseo, allí el Pilar, por la patria te dejé
aquí, me veo aquí. Por la patria te dejé ahí de mí y con ansia allí pensé siempre en ti. Hoy ya loco de alegría, ay madre mía, me veo aquí, me veo aquí. Aguas muy amargas son las del mar, yo he sabido la razón al marchar. Tantas penas van por el que me amargan con tanto llorar. Ahí va tu riga, no te he olvidado, vuelvo a tu lado, lleno de fe, y ya nunca partiré, partiré. Somos los aragoneses, gigantes y caballeros, amantes de nuestra jota y también cercos y rudos. No.
chiquillos, cantan las mozuelas, ríen los ancianos, lloran las abuelas, cantan los gigantes y los cabezudos, y ya medio loco, baila todo el mundo. Corren los chiquillos, los ancianos, lloran las abuelas, cantan los gigantes, baila todo el mundo, cante la alegría, que llegue la jota, aquí dentro el alma, se nos alborota, cantan los gigantes, y los cabezudos y la vuelta loco, baila todo el mundo, que viva la jota, que viva la jota. Bien bailado. De nuevo, una jota de estilo, ahora en una voz recuperada para el centro. Te echábamos de menos. Con todos ustedes, Pablo González. Llevo la guitarra, de noche te voy a ver y me llevo la guitarra, pues te gusta que te toque. Yo te obedezco mañana y yo te obedezco mañana. Ay, de noche te voy a ver. Seguimos con el canto. Vamos a escuchar ahora una jota de estilo a dúo y una rondadera. Con todos ustedes, Naila Sebastián y Javier Jarque. jamás se despertó.
le falta tiempo para cambiarse. Son muchas enaguas, mucha ropa, la que se tienen que cambiar. Así que nos van a cantar otra. Gracias. Si no canto yo, puede ser peor. Que vaya siempre corriendo el que quiera trillar bien, que vaya siempre corriendo a los altos y a los bajos, a las orillas y al medio, a las orillas y al medio. El que quiera trillar bien. Como ensayan todas las semanas, pueden cantar cualquier cosa cuando hay un imprevisto. Bueno, seguimos. La villa de Andorra está situada entre el Valle del Ebro y el sistema ibérico, en el Bajo Aragón turolense. La andorrana es una danza que cuenta entre sus atractivos con un elemento que siempre llama la atención cuando se baila. En los primeros pasos de baile se utiliza el palo de cintas, un poste del que cuelgan unas cintas de colores que los bailadores entrelazan mientras bailan. Con todos ustedes, la danza de Andorra.
9, en Andorra está la fuente. Yo tengo una cinta que 5 me cuesta, que si me prometen que 7 me da. Anda, niña, no la des por 8, que bien vale 9, que 10 te dará. Anda, niña, no la des por 8, que bien vale 9, que 10 te dará. La fuente medio del pueblo, San Macario está en un alto. La fuente medio del pueblo, y las mozas andorranas les bailamos el bolero. Les bailamos el bolero, San Macario está en un alto. Bien bailado. El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. Cualquiera, al menos por las tierras lindantes con Aragón, es capaz de cantar alguna estrofa de esta canción, pero no mucha gente conoce su título y, desgraciadamente, casi nadie conoce al autor de su música y letra. Estamos ante la canción sin duda más conocida de Francisco de Val, que nació en 1897 en Villafelice, aunque se trasladó a vivir siendo un muchacho a Sierra de Luna, municipio del partido judicial de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, perteneciente a la comarca de las 5 Villas. Allí, además de aprender un oficio, forjó sus inquietudes musicales con los jóvenes del pueblo. Son memorables un importante número de canciones cuyas letras y músicas inspiran ternura, amor y nostalgia. Esta pieza es ejemplo claro del cariño que tuvo este pueblo, donde cada rincón evoca su pasión musical. Con todos ustedes, el canto y la rondalla del Centro Aragonés interpretando Sierra de Luna. La Virgen está dormida.
Acabamos esta primera parte del festival con una jota en la que se homenajea a los distintos estilos de Aragón. Nos ofrecerán diferentes jotas: Calanda, Tardienta, Miraflores, Aguas, para concluir con la jota de Alcañiz. Cada pareja lleva indumentaria de diferentes zonas y épocas y se intenta recrear una reunión de jóvenes en la plaza de cualquier localidad aragonesa. Al escuchar los sones de la jota, la chica toma la iniciativa e invita a bailar al chico que le interesa. Con todos ustedes, la jota vieja. Por favor, sonido, ¿se puede subir un poquito ese monitor de allí? Gracias.
Vamos a hacer ahora un breve descanso. Creo que en el vestíbulo habrá miembros del Centro Aragonés que les pueden ofrecer lotería de Navidad por si les interesa. En 5 minutos volvemos. Gracias. Bien, fantástica mañana la que estamos pasando en este 12 de octubre de 2022 en el Gran Teatro de Elche, transmitiendo en directo a través de todas las redes sociales del Centro Aragonés de Elche. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Twitch. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por dejarnos esos mensajes. Aquí estamos como cada año y además la alegría de poder celebrar hoy el Día del Pilar con total normalidad. En 2000 esa normalidad con la que celebrábamos el Día del Pilar. Sin embargo, en